En esta tarde, hermanos y amigos, quisiera hacer un breve aporte acerca de un tema que creo es necesario que abordemos desde una perspectiva bíblica. Lo digo, hermanos, porque como cultura asumimos ciertos principios, ciertos asuntos, y a veces no nos hacemos preguntas. Simplemente asumimos que la costumbre es válida, y como plantear el tema, si es legítimo que un individuo cristiano vaya a una universidad. Yo creo que muchos ni siquiera se hicieron la pregunta, sino, Señor, solo ayúdame a escoger la carrera. Pero nunca se preguntaron qué dice la Escritura o qué enseña la Escritura. ¿Me hago entender? Así que voy a sacrificar los temas de consejos o asuntos variados para concentrarme principalmente en el asunto de la legitimidad. Padres, amigos y exuniversitarios cristianos temen la entrada de un chico a la universidad, más si la carrera tiene algo que ver con ciencias o humanidades. Algunas personas piensan que la universidad es un monstruo que todo lo corrompe y por eso le temen. Otras personas ni siquiera se han hecho la pregunta de qué dice la Biblia al respecto, qué enseña la Biblia al respecto. Creo que en esto, hermanos, debemos buscar siempre más el consejo de la palabra, como en todas las cosas. Y seguramente, hermanos, es un tema donde al menos los principios generales nos ayudan a determinar o a guiarnos. Es un faro, leíamos ahora mismo o cantábamos. Posiblemente no tengamos todas las respuestas, pero al menos una guía general. Es verdad que hay un temor de padres, de la iglesia misma, de gente mayor, porque muchos que hasta hace un tiempo eran hijos obedientes, muchachos manejables, cambiaron completamente cuando entraron a la universidad. Como que y es lo que da la impresión, la universidad los corrompió, o las amistades de la universidad los corrompió. Bueno, eso sería cierto si usted cree que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿O qué enseña? Más bien, no hay un texto que diga eso, pero más o menos es que todos nacemos malos y nos hubiéramos corrompido en un monasterio, hermanos. Pero la universidad tiene ciertos asuntos donde si no se vigila, de obvio van a estimular más la corrupción que tenemos dentro. Debemos buscar, hermanos, que la palabra de Dios alumbre nuestro camino. Solo por la palabra el camino es alumbrado. Deseo hablar a todos los estudiantes, aún a los de colegio, pero principalmente aquellos que están entrando o van a entrar a la universidad, o ya lo están. Pero también quiero hablar a los padres y a la iglesia misma, para que tengamos cierta unidad también en los criterios que debemos seguir al respecto. Quiero tomarme del ejemplo quizás más obvio, y es el de Daniel en Babilonia. Daniel capítulo 1, en el contexto en que Daniel y sus amigos vivieron y se mantuvieron firmes. Daniel 1, 3 al 5 dice: y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos,
que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos. Ellos sabían a qué le apuntaban, ¿no? A los muchachos. En quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia o conocimiento y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Como usted puede notar, estos jóvenes fueron desarraigados de sus padres, de su tierra y de sus costumbres. Fueron también instruidos en un nuevo conocimiento y letras que no era en la que fueron instruidos, sino en las letras y en el conocimiento de los caldeos. Fueron obligados a una nueva dieta, aunque en esto ellos renunciaron, y les cambiaron aún sus nombres, es decir, los designaron de otra manera. No es el espacio, pero usted haría bien en averiguar qué significaba cada nombre de cada muchacho. Prácticamente con cambiarles el nombre era un ofrecimiento de cada uno de ellos a los que había allí. La Biblia tiene que decirnos, aun si el caso fuera tan extremo como el de Daniel, estos 4 hombres pudieron haber visto aquí la oportunidad precisa para darse completamente a la filosofía, a la filosofía de ese lugar, a los placeres mundanos, a un nuevo conocimiento, lejos de sus padres, lejos de su religión, todo pago, ¿no? Estadía, comida, conocimiento, la beca completa, mejor dicho, lejos de su religión, además con una providencia anexa que podría facilitarles una vida en pecado. Dice que eran de buen parecer. Aunque usted no crea, hermanos, cosa que con lo que no tenemos que luchar la mayoría, es que ser de buen parecer es una providencia generalmente aflictiva. Se le añadirá a las providencias difíciles ya existentes. Es ese tipo de don que usted no tiene que hacer nada porque así salió bonito, que le abre puertas, muchas, que a los demás nos toca, mire, sudar, pero también le abre más puertas al pecado. Gracias al Señor que no tenemos esa providencia frecuentemente. Ellos la tenían. Hay algunos dones dados por Dios, aún considere la belleza y la apariencia como un don. Bien usados pueden ser inmensos facilitadores en la vida, pueden ser usados para alabar y bendecir a Dios, pero que pueden ser cargas anexas, lazos que pueden dificultar servir al Señor. Bien, estos jóvenes, como vemos en el relato bíblico, pudieron vivir todas estas cosas manteniendo su fe en el Señor, sin desviarse ni de la doctrina ni de la vida que agrada a Dios. Antes pudieron madurar y llevar más allá su vida de piedad. Por ahora deseo que note que con la ayuda divina y sobre fundamentos sólidos, un joven pudiera exponerse a contextos que no son específicamente religiosos para adquirir una formación y aún así mantener su fe. No sin riesgos, no sin peligros, amenazas, tentaciones, presiones, persecuciones y muchas luchas.
pero bajo la ayuda del Señor al menos vemos que es posible. No afirmamos que necesariamente así deba ser. Yo sé que nos estamos enfrentando a estereotipos muy fuertes, y es que quizás los padres no vemos otra posibilidad, sino que inmediatamente su hijo termine secundaria, a los 2 meses ya debe estar inscrito en una universidad. Hermanos, son estereotipos. ¿Me hago entender? Nadie nos está diciendo que el paso inmediatamente que sigue a la secundaria es la universidad. Los padres sabrán a qué edad sería mejor para su hijo, o si su hijo es de aquellos que van a encontrar su vocación por otros medios, que no sea la universidad, porque todavía eso es posible en el mundo de Dios. No todas las vocaciones vienen por estudios universitarios, no todas. Hay gente que vive mejor que otros porque el Señor les asignó una vocación que nunca encontraron a través de la vía de estudios profesionales. Entonces los padres debemos pensar, ¿qué tengo aquí? ¿Mi hijo tiene la edad necesaria? ¿O al menos la edad razonable para pisar una universidad? No solo eso, ¿tiene el carácter? ¿Tiene el carácter? Es decir, ¿es el tiempo de...? Creo que en la mayoría de veces algunos hijos necesitan por un tiempo conocer la vida real, porque han estado los últimos 11 o quizás 12 o 13 años abstraídos de la vida. ¿Por qué? Por andar estudiando. Y no conocen la vida, no la conocen. Clases y no conocen la vida, y sin conocer la vida se les presiona. Hermanos, paciencia. Hay algunos que la tienen clara, pero a veces no podemos culpar a un joven presionado a tomar una decisión. No sabe vivir, no sabe dónde queda el norte ni el sur, no sabe coger una escoba, no sabe preparar un alimento, se le ha pasado abstraído. A veces, digo a veces, hermano, no sabemos. Es necesario que él al menos, hermano, le crezca el bozo. ¿Sí? Bozo. Al menos, hermano, para que pueda entrar a la universidad con algo de criterio. Y quizás por apresurar los tiempos o por apresurar el tiempo preciso de su hijo, jóvenes sin criterio, a veces sin necesidad, han entrado a una universidad, pues hermanos, se les abre el mundo de pecado y como no tenían ni criterio religioso, pues es muy fácil meterles un criterio que no lo es. Entonces, hermanos, solamente no estoy diciendo que se está prohibido, que usted no, que después de que salga de 11 no, hermanos. Solamente le estoy diciendo, hermano, no se encasille en un estereotipo, porque todavía el Señor nos puso discernimiento. Puede ser que un muchacho a los 17 años te diga, ese ya tiene algo en la cabeza, ¿sí? Ya es como más centrado. Y hay muchachos que a los 21 uno todavía les dice, no, hijito, siga trabajando, porque usted no tiene criterio. ¿Me hago entender, padres?
Alguno pudiera pensar que en el caso de Daniel y sus amigos no tuvieron opción, que no es que ellos se inscribieron a una universidad, sino que fueron obligados. Y como fueron obligados a estar allí, por eso recibieron una gracia especial para aquella prueba. Pero que en el caso de los jóvenes de hoy y de sus padres, sí tendríamos opción. Entonces, optar por exponer a un muchacho así no sería bueno. Entonces, nos enfrentamos a la cuestión de si es bíblicamente legítimo que un joven haga estudios fuera de su casa, estudios no religiosos, que lo haga en colegios, institutos, universidades no cristianas. Si la educación superior, por contrastarla con la educación básica, es legítima. Entonces la pregunta es, que espero responder ¿es legítimo que un joven cristiano vaya a una universidad? Con universidad, hermano, quiero encerrar todo lo que es la formación superior, que es después de la básica, cualquier instituto, universidad, centro, lo que sea. Es legítimo además que padres permitan, avalen y costeen que sus hijos vayan a la universidad. Y más aún, ¿es legítimo que desarrolle la carrera que estudió? Porque muchos dicen, bueno, hijo, pues yo le pago esa carrera. De eso, ellos saben que no va a vivir de eso, pero se la pagan. Habrá una diferencia en estas conclusiones si usted es un hombre o una mujer. Entonces, vamos paso a paso. Primero, debo decir, hermano, que en ningún pasaje de la Escritura, cuando algo parecido ocurrió, porque le debo decir que en vano encontramos universidad en la Biblia. Debe saber que la universidad, ese tipo de estructura, como hoy la conocemos, es más bien un asunto contemporáneo. Bueno, contemporáneo es un decir, ¿no? Pero si usted va al registro bíblico, pues le va a decir, a menos de que usted me compruebe que en la Biblia dice ir a la universidad, yo enviaré a mi hijo. Hermanos, eso está al ladito del versículo que habla del carro, del celular y de todas esas cosas. ¿Me hago entender? No está. ¿Y quiere decir que la Biblia no tiene nada que decirnos? No, hermanos, en principio. Entonces, en ningún pasaje de la Escritura, cuando algo parecido ocurrió, algo parecido en una universidad o una educación no religiosa, en ninguna parte le da a eso una calificación moralmente mala. Nunca le da una calificación moralmente mala. La adquisición de conocimientos que no son específicamente religiosos nunca es visto en la Escritura como algo de lo que hay que arrepentirse o abandonar para ser un hijo de Dios. Esto es evidentemente contrario cuando usted mira las reprensiones de la Biblia. ¿Qué es lo que reprende? No reprende que una persona haya aprendido algo que no es específicamente religioso. Lo que reprende y prohíbe la Biblia es cuando se adoptan las filosofías del mundo, cuando se adoptan sus costumbres impías o inmorales, pretendiendo conocer algo. Por ejemplo, los textos más citados, Deuteronomio 18:9, cuando dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué es lo que está prohibido no hacer? Las abominaciones, el pecado. En Deuteronomio 18:14 dice, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto. A ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Este es el caso de un conocimiento al que no se le debe prestar oído. ¿Por qué, hermano? La prohibición no está en que no se pueda aprender algo más allá de lo que es religioso. La prohibición está en que no deberíamos prestar oído para aprender lo que es inmoral. Para aprender pecados,
Eso sí, no deberíamos aprender. En Jeremías 10:2, que dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Es obvio el contexto que lo que no se permite aprender es la idolatría. Y en Romanos 12:2, que nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habla de no conformarse a aquello que no pueda ampararse bajo la buena voluntad de Dios para servirle. Así que todos esos textos que a veces la gente saca para decir, mire, la Biblia dice que no aprendan lo de las otras naciones, hermano, no aprendan los pecados de ellos, no aprendan sus abominaciones, no aprendan de ellos a pecar. Es esa la prohibición que hay en la Escritura. Entonces, bajo este primer punto, si pudiéramos tener un cuidado con las universidades, que los padres o los mismos jóvenes tienen que tomar, es que al entrar a un estudio que no es religioso de por sí, deben tener cuidado de no ir a beber o adoptar aquello que se les enseña y que corresponde a filosofías inmorales, a abominaciones, a pecados. Eso no aprenda. Puede que tenga que escucharlo, pero ni lo considere. Si es inmoral, si es pecaminoso, no aprenda eso. Algo que sea contradictorio a la fe, a los mandamientos divinos y al glorioso evangelio. Una vez me pasó una anécdota con una persona, pero son las cosas que pasan, hermanos, y estábamos en la iglesia y un niño le preguntó a otro, a una hermana, ¿qué es un mamut? El hermano le dijo, pues es el antepasado del elefante. Perdón, hermana. ¿Ya ve cómo se puede adoptar algo inmoral? ¿Qué está dando por sentado la hermana? La teoría falsa de la evolución. Hermano, Dios creó el elefante y Dios creó el mamut. Muy bien. Gracias. Usted tiene que aprender a distinguir, hermanos. Tiene que aprender a distinguir las cosas. Si usted entra a una universidad, entonces debe aprender a decir, esto es inmoral. ¿Por qué? Esto contradice la fe. Porque yo soy creacionista, porque la Biblia dice tal cosa. Eso es lo que no debe tomar para sí. Mucho menos lo que contradicen los mandamientos de Dios y al glorioso evangelio de la gracia de Dios. Yo sé, hermanos, que es una tarea ardua muchas veces ir a clase a colarlo todo y quedarse con muy poco. Pero un estudiante cristiano no debe ser una aspiradora o ballena que come de todo. Debe tener discernimiento y pedir consejo y ayuda a padres piadosos, a sus pastores y hermanos maduros. Por eso digo, ¿su hijo está claro en la creación, al menos en lo básico? Si no lo está, ¿para qué lo inscribe allá? ¿A qué? Quizás no es su tiempo. ¿Sí me hago entender? Segundo, la vida cristiana no anula la búsqueda y desarrollo de una vocación. No, hermanos, la vida cristiana no anula la búsqueda y desarrollo de una vocación. Hermanos, muchos jóvenes nos han preguntado por muchos años, soy cristiano, ahora tengo deseos de servir al Señor, renunciaré a mi universidad. Quieto, hermano, quieto. Que mucha gente piensa que la única manera de servir al Señor es siendo misionero o pastor. La vida cristiana no anula la búsqueda y desarrollo de una vocación que no sea, digamos, religiosa, para darle un nombre.
Cuando se adopta la vida cristiana, esta exige que el pecado sea abandonado, pero no las vocaciones legítimas en sí mismas. Por ejemplo, en Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más. Entonces, mire lo que exige el Evangelio, que si usted venía en una conducta de pecado, el Evangelio exige que el pecado sea abandonado. Pero cuando vemos, por ejemplo, a cobradores de impuestos, que eran los publicanos, a los soldados romanos, hermanos, que el soldado romano no era como el soldado del guardia presidencial aquí en Bogotá. Hermano, un soldado romano era un guerrero por definición. Cuando un soldado romano llegó al Evangelio, como los cobradores de impuestos, Lucas 3, 12 y 14 dice: vinieron también unos publicanos, cobradores de impuestos, para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? El que dijo: renuncia a su... No exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: nosotros, ¿qué haremos? Buen momento para decirle: cambie de oficio. No. ¿Qué se les dijo? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Si usted nota, el Evangelio les exigió dejar el pecado, pero no sus vocaciones. El publicano y el soldado creo que tenían más oportunidades de corromperse a causa de la vocación que tenían, más que el carpintero, más que el herrero, más que otras. Y sin embargo el Señor no dijo, dejen su vocación, sino en su vocación aprendan a quitar, a renunciar a lo que es pecaminoso, pero nunca se les exhortó a salir de ella. Ni aun en estos casos se desacreditó su vocación, sino el pecado dentro de su vocación. Entonces, si tuviéramos un cuidado hasta aquí, es a no usar su vocación para el mal. Entonces, cuando ingrese a una universidad, a un centro de formación, sepa algo, que cosas buenas van a ir entrelazadas de las malas, que principios que usted debe aprender van a ir mezclados con cosas malas. Entonces no se preocupe y no renuncie hasta ahora. Tendrá que distinguir con criterio bíblico qué es lo bueno que hay en esa profesión o en esa vocación y deseche lo que es inmoral y pecaminoso. Usted dirá: uy, pero para hacer eso no necesita un poquito de conocimiento. Pues precisamente, hermano, para eso está la crianza, para ayudar a nuestros hijos a eso. Existen unas vocaciones más propensas a otras, a ciertos pecados. Advierta desde un comienzo y a medida que va estudiando, y eso es bueno hacerlo desde un comienzo. Padres, hermanos maduros en la congregación, pastores, ojalá los jóvenes tuvieran esa humildad de decir: ¿qué peligros hay en esta vocación? Y les pudiéramos decir: bueno, cuidado porque aquí puede haber esto, esto y lo otro, y ellos no entrarán tan ciegos. Pero eso se hace antes de inscribirse, ¿verdad? Y a medida que va estudiando, discierna, ya le toca a usted mismo, el peligro que encuentra en esa vocación. Es más, debe advertir el peligro que encontrará más adelante cuando desarrolle la vocación. Antes, durante y después, el estudiante debe estar pensando que su vocación trae peligros y cómo va a enfrentarlos, hermano. Tercero, el mandato cultural puede llegar a exigir estudios especializados. ¿Por qué es legítimo?
que un individuo vaya a adquirir estudios especializados, porque el mandato cultural puede llegar a exigir estudios especializados. Con mandato cultural entendemos aquella orden de la creación de multiplicarse, señorear, sojuzgar, labrar y cuidar la creación en nombre de Dios y en su lugar como mayordomos. Ese es el mandato cultural. Es un mandato de la creación. Dios ha permitido que el conocimiento de su mundo se desarrolle. Y en la medida que se desarrolla el conocimiento en el mundo de Dios, las exigencias se vuelven más altas. Antes, por ejemplo, el conocimiento de cortar leña y hacer un hacha se podía pasar de padre a hijo. Antes, la observación fenomenológica era suficiente y le ayudaba al hombre a señorear la tierra y a saber de los tiempos y las estaciones. Hoy, hermanos, tenemos conocimientos más especializados que cortar un árbol y hacer un hacha. Y hoy tenemos conocimientos más especializados de que simplemente usted se asoma y diga, va a llover. El mundo ha cambiado. Ese tipo de conocimientos especializados que no son tan obvios para la visión fenomenológica, que deben ser aprendidos con el fin de cumplir el mandato cultural, muchas veces lo ofrece la universidad o el estudio especializado. Hermano, antes en los tiempos bíblicos, ¿cuánta gente murió de gota, de sobrepeso? Vemos allí, tantas cosas. ¿Cómo se atendían esas cosas antes? Pues según el desarrollo que el Señor permitió en la humanidad, así se trataban. Pero hoy, hermanos, ya podemos ver por un microscopio y más al fondo. Y entonces usted no puede decir, no, hermano, el Señor es soberano, oremos. No, pues oremos, hermanos, pero todavía hay más cosas. A medida que hay más conocimiento, poder cumplir el mandato cultural se vuelve a veces más especializado. De manera que, para cumplir el mandato, muchas veces tenemos que acceder a este tipo de entendimiento. Y por decirlo de alguna manera alegórica, tomándome de 1 Samuel 13:20, que dice, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Metafóricamente, hermanos, hablando, a veces nos toca ir a donde los filisteos a afilar nuestra hacha. Si hubieran cuidado hasta aquí, debo decirle que hay cosas que la Biblia no enseña a razón de la naturaleza del. Nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras, ¿cómo no? Lo que no creemos es en la omnisoficiencia de la Escritura. Esto es, que no creemos que la Biblia hable todo de todo. Por supuesto que encontramos la suficiencia de la Escritura para bastarnos para vivir una vida que agrada a Dios y sea útil a los hombres. Pero la Biblia, por definición, no es un libro ni de arquitectura, ni de medicina, ni de geografía, ni de estas cosas. Si usted dice, no, tengo un problema matemático, hijo, la Escritura es nuestro faro, ve allí. No, mi hermano, lo mandó al libro equivocado. Quizá Baldor sea su libro en ese momento, la Biblia o cosas así. Y esto, hermano, hay que cuidar porque personas se niegan a veces hasta tratamientos médicos solo porque no lo encuentran en la Biblia. ¿A quién le suena? A los testigos, ¿verdad? Yo sé que los principios, y todos sabemos que los principios de la Escritura encaminan toda la vida del hombre,
pero asuntos de revelación general nos toca ir a otro libro, al de la naturaleza. Por supuesto que en todo conocimiento el hombre puede involucrar su pensamiento, puede encaminar dicho conocimiento para el mal, lo aceptamos. El cuidado entonces es siempre mantener encaminado su estudio y posterior vocación bajo los principios de la palabra de Dios. Cuarto, hay profesiones que se nos muestran en la Biblia que hombres de Dios tenían y que seguramente fueron adquiridas por la vía de educación especial. Hay profesiones que se nos muestran en la Biblia que hombres de Dios tenían y que seguramente fueron adquiridas por vía de la educación especial. No es necesario, hermanos, que los cristianos pensemos que las únicas vocaciones legítimas son aquellas que la Biblia nos presenta. Entonces, por un biblicismo, que no es lo mismo que sola escritura, tendríamos que dedicarnos todos o a la ganadería o al agro principalmente. No podemos presionar la Biblia para que aborde con literalidad las demandas del mundo actual. Sus principios nos bastan. Pero con unos simples ejemplos vemos que el Evangelio fue adoptado, el Evangelio fue bien sostenido y bien representado por individuos con profesiones que sin ninguna duda fueron aprendidas por otra vía que la de la educación religiosa. Muchos de ellos recibieron educación religiosa, pero sus vocaciones con toda seguridad fueron aprendidas por otra vía, o por otra vía que no fue la de padre e hijo. En Romanos 16:23 dice: os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Hermanos, este hombre tenía un cargo público y era un creyente gentil bajo el imperio romano. Yo hice la tarea, pero se la dejo a usted. ¿Qué tenía que ser una persona para aspirar a ser tesorero de una ciudad en el imperio romano del primer siglo? Bueno, hermanos, pues no era contar arvejas, eso sí le digo, así como el abaco. Así que hay asuntos que debieron aprender por medios más especializados, como llevar la contabilidad de toda una ciudad. En Colosenses 14 dice: os saluda Lucas, el médico amado. Entendemos que el estudio profundo de la anatomía y el funcionamiento del cuerpo humano es especializado, y Lucas lo debió adquirir por escuelas especializadas. Los estudiosos de la Biblia creen que Lucas, al ser oriundo de Antioquía, en Antioquía funcionaba una especie de universidad, y eso está en los libros antiguos, y la escuela de Antioquía de medicina se enfocaba en la anatomía, la fisiología y la farmacología. Los estudiantes también aprendían sobre cirugía y obstetricia. Eso no se lo enseñó el Papa al hijo, o leyendo la Biblia, ¿ya? Eran hombres temerosos de Dios, pero muy seguramente tuvieron que acceder a ese tipo de conocimiento. En Tito 3:13 dice: a Zenas, intérprete de la ley. Muchos entienden que no era intérprete de la ley judía porque primero es Zenas, un nombre griego. No iban a permitir que un griego o un gentil interpretara la ley judía. Así que se piensa que Zenas era más o menos una especie de abogado antiguo, donde estudió las leyes que interpretaba, pues seguramente en un estudio especializado. Mi pregunta es, hermanos, también, ¿dónde habrán sido preparados para la guardia, la guerra, las tácticas y el manejo de armas los soldados romanos? ¿Y dónde aprendió el manejo de personal un centurión
Un centurión, ¿qué significa? Que tenía a cargo 100. ¿Dónde aprendieron tácticas, manejo de personal, estrategia, armas? Hermanos, no leyendo la Biblia le digo. Estudios especializados. Pablo es un caso especial. Es un erudito como usted quiera verlo. Tuvo una doble influencia. Una educación judía, una educación helenística o griega. Su educación judía, donde debió estudiar la Torá, las tradiciones judías, bajo la tutela del rabino Gamaliel, Hechos 22:3. Eso, hermano, era el seminario más cotizado de su tiempo. ¿Me hago entender? Se familiarizó con la interpretación de la Escritura, la ley judía, y fue un fariseo, lo que significa que debió dominar el hebreo y la interpretación de la ley. Pero también, hermano, les recuerdo que Pablo es judío, pero tenía nacionalidad también romana. En Tarso, que era una ciudad cosmopolita con una fuerte influencia griega, Pablo recibió educación en griego, incluyendo literatura, filosofía y retórica. En los escritos del Nuevo Testamento se nota que dominaba el griego y debió dominar el hebreo por ser su lengua nativa. Se nota su cultura por su alegato con los filósofos griegos con quienes estaba debatiendo en el Areópago de Atenas, donde dijo una frase como la que está en Hechos 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo aquí citó a dos poetas griegos, a Epiménides de Creta, que dijo, en él vivimos, nos movemos y existimos, y a Arato de Solos, que dijo, porque linaje suyo somos. Dice Hechos 17:18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Dónde aprendió Pablo muchas de estas cosas? Pues lo religioso de la Escritura, los principios con los que regía su vida de la Escritura, pero la filosofía solo leyendo eso, hermano, porque ¿de dónde más? Sabemos de Daniel, que leímos al comienzo, a quienes se les enseñó las letras y la lengua de los caldeos. Y me gusta una referencia que dice Pablo en 1 Corintios 3:10, habla de un arquitecto perito. Quiere decir que reconocía que en su época estaba el constructor y estaba el perito arquitecto. Como afirmé, hermanos, no necesitamos que la Biblia nombre directamente la carrera que es legítima para un creyente. Es suficiente saber que es legítimo adquirir conocimiento aparte del netamente religioso y que hombres de Dios así lo hicieron y que con sus estudios y en medio de ellos sostuvieron su profesión de fe. Quinto y último, la historia nos muestra a hombres de Dios que fueron destacados académicos. Ya la historia. Yo no les voy a decir ninguno, quería hacerlo, pero toca corroborar muchos datos, pero sí sabemos, hermanos, que la historia nos cuenta que ha habido hombres de Dios que fueron destacados académicos, entre ellos científicos, astrónomos, matemáticos, químicos, médicos, cirujanos, ganadores de Nóbeles, escritores, músicos superdotados que recibieron educación universitaria, incluyendo, por supuesto, la mayoría de los reformadores educados en filosofía, letras, derecho, artes y más, que fueron académicos sobresalientes y aún así creyentes ejemplares. Usted dirá, pero los reformadores en su tiempo estudiaron en universidades religiosas, por supuesto, pero fueron expuestos a más temprana edad que la de hoy, al humanismo, a la teología medieval, al romanismo.
Contextos muy, muy adversos para la fe. Así que si pudiera dar un consejo final en esta parte es, hemos visto algunos principios y algunos cuidados alrededor de la educación especializada, que no es necesariamente religiosa. Entendemos que existen peligros y varias maneras de errar el camino, y aún así debemos cuidar de no ir a poner como ilegítimo aquello que no lo es, solo porque encarna un serio peligro. Ahora, pudiera ayudar algunos consejos pastorales a los jovencitos, jóvenes y aún a los padres. Déjeme darle 5. Primero, consejos, hermanos. 1. El joven cristiano o criado con orientación cristiana debería buscar carreras que no contradigan su fe, carreras cuya esencia son contradictoras a la fe. Entiéndame esto. En toda carrera habrá un maestro, una materia, un presupuesto que contradiga a la fe. Eso asúmalo, eso délo por hecho. Las mejores instituciones de esta tierra están en un mundo caído y todas tienen pecado, aún la iglesia. Entonces no puede pensar que en la universidad le van a enseñar pura pureza. Ni en la iglesia pasa, hermano. Así que dé por hecho que al entrar va a escuchar algo raro, algo contradictorio, algo inmoral, lo que sea. Eso délo por hecho. Y si por eso va a desechar una carrera, pues Marte desocupado está si quiere, ¿verdad? Júpiter es su lugar. Porque aquí todo está corrupto, pero lo que le estoy diciendo, no por eso debería desechar una carrera, hablo más bien de carreras cuya naturaleza, cuya esencia es contradecir la fe. ¿Ya? No algo que pasa allí, materias que ve, profesores, no, sino que la misma carrera sea contradictoria a la fe. Considere que si este es su caso, ¿usted cómo podrá desarrollar su vocación con limpia conciencia si su vocación va a ser trabajar en mentiras, falsedades y luego enseñarlas? Hijo, ¿se va a meter en eso? O sea, para que en el desarrollo de su vocación le toque seguir sosteniendo las mentiras que... No. O sea, si la carrera en su esencia, en su naturaleza, es una contradicción a la fe, ¿para qué la estudia? ¿Se acabaron las carreras? No. Segundo, el joven cristiano criado con orientación cristiana debería buscar carreras que no contradigan, ya lo vimos, o dificulten su género o el desarrollo de su rol. El joven cristiano criado con orientación cristiana debería buscar carreras que no contradigan su género o el desarrollo de su rol, ni que dificulten su género y el desarrollo de su rol. Yo no le voy a enseñar eso corresponde a sus pastores. Tenemos un género y tenemos un rol. Vinimos como hombres y mujeres a este mundo. Y eso determina el rol que usted cumple en el mundo de Dios. Eso sí es Biblia. Según la voluntad de Dios, los hombres, los varones, vinimos a qué y las mujeres vinieron a qué. ¿Ya? Si no empieza por ahí, la decisión ya está viciada desde un comienzo. Entonces, mi consejo es este. Yo entiendo, hermano, que toda carrera los estudiantes tendrán que sortear asuntos de esas contradicciones de rol, del empoderamiento de la mujer, de todas esas cosas que hoy se ve, el feminismo, cuando no otras cosas, etcétera. Eso de lo por hecho va a pasar, aun si usted estudia peluquería o ebanistería. Delo por hecho. Eso va a pasar. No por eso va a desechar una carrera.
Pero si la carrera en sí misma lo sitúa a usted por obligación en tareas o áreas que no lo afirmen como hombre, si es hombre, o si lo sitúan por obligación en tareas o áreas que no la afirmen como mujer, que no le permitan afianzar mejor su rol de hombre o mujer en el mundo de Dios, no sería legítimo que la estudie. Usted debe pensar a la larga, cuando tenga la oportunidad de desarrollar su vocación, si cada día de trabajo sería ir cercenando su hombría o su feminidad y alejándolo de lo que Dios quiere para usted como hombre y mujer en medio del mundo que Él creó. No solo que va a estudiar algo distinto que lo va a posicionar en un puesto difícil, sino que cuando desarrolle su vocación, cada día lo va a alejar. ¿No será más sabio, si va a ser una inversión y un esfuerzo, estudiar algo que lo afirmará más en su género y que además servirá para ser mejor hombre o mujer, si no es que mejor cónyuge o padre? ¿No es más sabio, hermano? ¿O se acabaron las carreras? Es sabio. Tercero, el joven cristiano con orientación cristiana debería buscar carreras bajo el sentido común santificado. Eso existe. Sentido común santificado por la palabra. El consejo paterno y las condiciones providenciales de capacidad e inteligencia esté en su posibilidad. El joven cristiano o con orientación cristiana debería buscar carreras que estén en su posibilidad bajo el sentido común santificado, el consejo paterno, las condiciones providenciales de capacidad e inteligencia. Creemos que nadie previamente o solamente con la luz de su ánimo diga que es malo o bueno para algo. No diga eso, y menos un joven. Es que yo no soy bueno para esto. Un joven no ha estrenado las manos. ¿Cómo sabe que no es bueno? ¿Ya? Es decir, no lo digo ofensivamente, sino que ¿en qué ha estado ocupando las manos? En escribir. En escribir. Y dice, es que yo no soy bueno para eso. Es que no, ¿cómo lo sabe? Es muy prematuro decir, no soy bueno para. Hermanos, creemos que quizás con orientación y mucho esfuerzo uno resulte siendo bueno para algo que no pensaba que lo era. También creemos en la superación personal con la ayuda de Dios, hermanos. Esto es, superar una condición económica difícil, una incapacidad o faltante y salir adelante. Pero mi consejo es este, que en general hay asuntos que se salen de la capacidad económica, de su vocación, de futuro responsable, donde Dios mismo puede estar guiándonos a optar o no optar por ello. Hermano, con respeto lo digo, si su hijo dice, oh padre, yo tengo un sueño, quiero ser un astronauta. Por eso es un niño, ¿verdad? Y usted lo mira como... El sueño es legítimo, hermanos. Pero bajo el sentido común santificado, sus condiciones providenciales, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo vamos? Más o menos para costear una carrera de, no sé, $50,000 semestrales, no sé. Ni los riñones de toda su familia le van a ayudar. Si los vende, ¿ya? No le van a alcanzar. Pero también, hermanos, se lo digo de corazón, hay cosas que están por fuera de nuestra capacidad providencial como Dios nos hizo. Yo creo en todo lo que le dije, ¿me hago entender? Creo que a veces el talento supera la constancia más bien supera todos los talentos. Pero hermanos, hay cosas que no. Es como si Dios nos dijera, no lo cree así. Tipos de razonamiento, habilidades físicas que dice, Dios no lo creó para esto.
¿ya? Dios no lo creó para esto. Y usted debe ser sensible y consciente de esto. Dios mismo puede estar diciéndole a través de la capacidad económica de sus padres cuáles son sus posibilidades. Dios mismo puede estar diciéndolo a usted. Si usted piensa en un futuro responsable, ¿qué es lo que usted debería hacer? A todos los jóvenes en algún momento nos quisimos estudiar música, ¿verdad? Música. O cosas así como artes o cosas así. Oh, qué bueno, o sea, qué bonito. Pero ¿de verdad eso va a vivir en un futuro responsable? ¿O le va a tocar a su esposa mantenerlo? ¿Qué es lo que pasa con los rockeros, verdad? Usted puede enamorarse de una cosa, pero ¿es de verdad en el mundo que usted vive realizable? Cuarto, ya voy acabando, hermanos, el joven cristiano debería buscar carreras que pueda unir armónicamente con su vocación cristiana. Busque carreras que pueda unir armónicamente con su vocación cristiana. Quizás este sea un punto infravalorado actualmente, y es que los jóvenes cristianos deben recordar que deben también servir al Señor en el adelanto de su reino, de servir al Señor como miembros de una iglesia, que deben cuidar su alma inmortal y la de su futura familia. Hermanos, vemos que hay hermanos a los que les toca peluquear su vocación a la mitad de su contenido para poder armonizarla con su fe. O les toca peluquear a la mitad su cristianismo para poder ser profesionales. Hermano, debe buscar al Señor, debe ser entendido, busque consejo para que luego la misma vocación de su bendición no le quite fuerza o expresión cristiana. Sería lamentable que se dijera que era mejor cristiano antes de ser profesional, pues lo contrario debería ser la verdad. Que al el Señor permitirle un mayor conocimiento de cómo funciona algo, usted se vuelva mejor de lo que era antes y no peor. Entonces usted debería también pensar entre las demás cosas que piensa al buscar una carrera, si esto de forma armónica pudiera añadirlo a su profesión de fe e impulsar ambas cosas, tanto su profesión como su profesión de fe. O si cada día le toca peluquear o su profesión de fe o su cristianismo. Adquirir más conocimiento y profundidad en algo debería hacernos mejores y más aptos para la gloria de Dios. Y por último, tenga objetivos más amplios y profundos que el simple ganar dinero. Por favor, padres, no acostumbren a sus hijos a medirlo todo así. Hermanos, advierto algo. Ganar dinero es uno de los propósitos por los que especializamos un conocimiento. Aquí no estamos diciendo, no, yo de eso no necesito. ¿Alguien va a pagar la cuenta? ¿No? ¿Alguien va a pagar la cuenta? Y uno espera que cuando pone a un muchacho a estudiar, eso es sembrar, mañana eso retorne. Así que usted no diga, no, yo para la gloria de Dios, yo si no gano nada, gloria a Dios, pues el papá dirá, ojalá gane plata. ¿Me hago entender? No haga cuentas con la billetera de su papá. Sirva para algo en la vida y no sea carga. Ganar dinero es uno de los objetivos, porque este mundo, cuando usted forma una familia, usted dice, yo soy cristiano, bautista reformado, y ya le da el mercado, ¿verdad? El de uno. Tiene una promoción para bautistas reformados, ¿sí? No, ¿verdad? Bueno. Una hoja de vida, ¿qué es usted? Cristiano, profesante, piadoso, oro 3 veces al día. Y le dan el empleo, ¿verdad? Olvídelo, hermano. Usted tiene que apuntar a una carrera que razonablemente le dé para sustentarse usted o su familia. Lo que le estoy diciendo es que hay objetivos más amplios que ganar dinero, y es donde le digo a los padres,
No desanimen a sus hijos porque usted dice, no hijo, eso no da plata. Como si fuera lo único a tener en cuenta. O usted mismo, ay, me gustaría estudiar esto, pero eso no da plata. Dele gracias al Señor que el zapatero y el sastre no pensaron así. O si no, nos tocaría comprar zapatos más seguidos, ¿no cree? Gastaríamos más dinero si alguien no hubiera optado por esos oficios. Todo joven debe saber qué se espera de él. ¿Sabe qué se espera, querido joven? Que usted coopere. Yo no estoy acostumbrado a corregir a ningún predicador. Eso es falta de ética. Falta de ética. Pero hacer una corrección amorosa a mi padre. No es su privilegio que se le den ahora comodidades por parte de sus hijos. Sus hijos estamos devolviendo lo que Él ya nos dio. Estamos devolviendo, papá. Tenemos una deuda grande y sobre todo por el que nos enseñó el Evangelio. Estamos pagando. Que Dios me dé la vida para pagar. Que mi padre se vaya y yo más o menos haya podido abonar. Hijo, estudie, porque usted debe recompensar a sus padres. Sustentar su familia y recompensar a sus padres. Así que no sea mediocre, apunte, porque de usted se espera eso. No solo que todos sembremos en usted y usted luego tome su cartón y disfrute usted solo. Usted hace parte de una familia, de una comunidad. Si usted está solo y va a quedar solo, ayude y promueva las mejores condiciones en los asuntos de esta vida. Ayude a su comunidad, tanto en su propia persona, familia, iglesia, los pobres a su alrededor. Aporte al tejido social, a ser más productivo, a hacer mejor su comunidad. Sirva para algo, coopere en el tejido humano en sus demandas legítimas. Sea ese tipo de ingeniero que no se le caen los puentes. Por favor, eso ayuda a todos, ¿no cree? Sea ese tipo de obrero que a la semana no está vuelto otro hueco más grande. Así ayuda al tejido social. Apunte a cosas más grandes que ganar dinero. Porque para eso vinimos aquí, a ser útiles bajo la bendición de Dios. Busque dejar un legado para su familia, ¿sabe? Las vocaciones están dadas para enriquecer la vida del hombre y para abrir suficiente espacio para que el Evangelio sea sembrado en el mundo. Anímese entonces a ser útil en esta sociedad. No hay nada más satisfactorio que usted se mire en el mundo y diga, oiga, yo sí sirvo para algo en esta vida, ¿no? Qué bonito que algo que no estaba hecho, lo pude hacer. Y algo funciona porque yo estoy allí. Yo la otra vez animé a algunos jóvenes porque trabajan y resuelven problemas por teléfono, ¿sí? ¿Alguno tiene la experiencia de ser call center? Pobres. Si usted llama a la línea de atención, ¿por qué es? ¿Porque está contento? Algunos llaman, estoy tan agradecido con ustedes, quería dejarles esta nota de gratitud. No, usted llama cuando está estresado, indispuesto. Yo le he dicho a varios jóvenes, hay motivación en esto. Un día un hombre se levantó estresado porque su servicio que le prometieron no le llegó. Esa llamada pudo haber llegado a cualquier otro teléfono, pero le llegó al suyo. Para usted quizás otro cliente, pero para ese hombre no. Él quizá le diga, mi amor, llamé a la empresa y me van a solucionar así y así. ¿Entiende? ¿Sirvió para algo? Sí, hermano, sirve para algo. Usted ayuda a desenredar una piola que estaba bien enredada y le cambió la vida a alguien en algo. Sea útil, para eso vinimos.